Bueno, ¿cómo se está viendo desde Nueva York los anuncios de Sergio Massa en el Ministerio de Economía? Bueno, en primer lugar, lo que se notó es un fuerte apoyo empresarial, es algo que para mí es muy importante destacar. Ese apoyo, digamos, este ministro de Economía llega, me parece, más bien que un operativo clamor, si se quiere, del sector político, o un operativo clamor del sector empresarial para la llegada del ministro, ¿no? Y eso un poco se vio en la puesta de escena de ayer. Y en términos de los anuncios, valoro, digamos, yo creo que lo más importante es que puso el tema fiscal primero como ancla, y fue lo que realmente sus anuncios estuvieron más que todo basados en eso. Y después hubo otras medidas que apoyan, que están, digamos, que están bien asesoradas, asociadas al repo, al canje local, un orden de incentivos, si se quiere, mejor para el sector exportador e importador. Eh, Tal vez una de las cosas más relevantes, digamos, como para mencionar, es el tema del aumento de las reservas, ¿no? O sea, las medidas para aumentar la liquidez. Mario, ¿me Eh, escuchás? Sí, te escucho. Sí, sí. Sebastián, te estamos ¿Sí? escuchando. ¿No me escuchás? No, no, sí, te estamos escuchando perfecto. Bueno, te decía que el tema de la liquidez, el tema de la liquidez me parece muy relevante por dos motivos. Una, porque lo que te muestra en realidad es que hay muy poco apoyo del sector multilateral, hay muy poco apoyo del sector, nada de apoyo del sector bilateral, es decir, de otros países. Digamos, si querés compararlo con otros momentos de crisis en el pasado de Argentina, en donde realmente hubo, digamos, apoyo externo muy importante, digamos, una especie de seguro que proveía cierta estabilidad en el inicio, en el arranque de un paquete de medidas como el que está encarando Sergio Massa. Pero esta vez quedó realmente, básicamente, el aumento de la liquidez del Banco Central en manos del acuerdo que pueda llegar a alcanzar el gobierno con el sector exportador. Digamos, ¿no? Entonces, esto me parece a mí un dato importante en la dinámica actual. Ahora te hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo se ve desde Nueva York? Vos estás hace mucho tiempo ahí en Wall Street, has visto pasar a varios ministros de Economía, incluso en viajes por ahí, con acuerdo del Fondo Monetario, sin acuerdo con el Fondo Monetario. Había una visión del gobierno de Alberto Fernández, que es que Guzmán había renegociado la deuda, el acuerdo con el fondo, pero que Cristina no estaba de acuerdo con ese rumbo y bombardeaba todo. Y que además decía en público cosas que estimulaban la corrida cambiaria, que había que tener tasas de interés bajas para estimular el crédito, que emitir no era un problema, que el déficit fiscal, fíjense el déficit fiscal que tiene Estados Unidos y cómo emite y por qué no lo puede hacer la Argentina. Es decir, un montón de cosas que los economistas y la gente de Wall Street lo tiene ya muy en la retina, ¿no? De la visión del kirchnerismo. ¿Esa visión cambia con Massa ministro de Economía o de qué depende de que eso cambie y de alguna manera Massa pueda dar el primer paso, que es estabilizar y después ver cómo baja la inflación? Sí, no, yo creo que sí cambia desde el punto de vista de que está todo el mundo expectante en el mercado acerca de lo que va a hacer Massa. Y está expectante porque precisamente Massa está hoy por hoy poniendo un montón de capital político en riesgo personal y tiene un capital político propio, ¿no? Y recién lo escuchaban en Hankis, en el programa que estaba comentando acerca de que realmente es cierto que todo el mundo lo conoce, Cristina Kirchner seguramente no puede desconocer cómo piensa Sergio Massa. Entonces, frente a tu pregunta, yo creo que para poner en valor digamos, a Sergio Massa, lo que se va a requerir es que efectivamente las medidas empiecen a ejecutarse. Uno cuando tiene un programa de este tipo, una de dos, ¿no? Tiene o compra un gran seguro de liquidez, que en este caso, como te comentaba, no existe, o básicamente va haciendo el delivery, digamos, si se quiere, la ejecución de las políticas adecuadas. En el caso que mencionaste anteriormente, del programa que falla del FMI, lo que vos tenías era que, si se quiere, de sectores de la coalición criticaban el programa de gobierno, el gobierno quería llevar a cabo, y el gobierno respondía efectivamente yendo para atrás en el camino que había elegido. Digamos, en el caso de Sergio Massa está la pregunta, digamos, si se quiere, que ahí,
digamos, si va a avanzar en el camino que ha trazado o si frente a presiones que van a existir de otros sectores de la coalición, él va a cambiar el rumbo. Y el hecho de que tenga capital político propio y que se pueda proyectar hacia adelante como un candidato presidenciable del peronismo, me parece que hace más probable, si se quiere, desde el punto de vista del mercado, que las políticas se vayan a ejecutar en esta oportunidad. Lo sumo a Leandro Chalva de Delfos. Gracias, Leandro, por atendernos, muy amable. ¿Qué está pasando hoy con el día después de los anuncios? ¿Qué está pasando con el mercado financiero? ¿Qué tal, Maxi? Mira, el mercado arrancó relativamente bien y se fue desinflando con el correr de las horas y de los minutos. Básicamente porque yo lo que veo es que Massa planteó la jugada al revés de lo que históricamente estábamos acostumbrados, ¿no? Típicamente el ministro de Economía anuncia la bomba del ajuste que después tiene que tener contención política. Ahora se le dio una contención política, pero no sabemos qué contenido tiene este ajuste. Y hoy a la mañana el mercado esperaba algún cambio y no hay ninguno, digamos. El Banco Central está operando como lo venía haciendo ayer, no salió ninguna comunicación nueva, ninguna normativa nueva, y bueno, y el horno no está para bollos, entonces el mercado se empieza a poner impaciente y se fue desinflando, lo que a primera hora o las primeras operaciones eran todas con un tono un poquito más positivo. Y eso creo que es un día muy, muy bueno para la región, sobre todo Brasil, que las acciones están subiendo muchísimo. No hay contagio tampoco en ese sentido. Ahora, Chalva, yo mostraba al principio del programa que hay un banco central que está en rojo total. Mostraba que tiene reservas netas de 2.200 millones de dólares, contando 4.000 millones de dólares de DEG. Las reservas líquidas, si le restás el oro, son negativas. Es decir, que ya está vendiendo dólares, alquilando la posición de oro, usando parte de los encajes de los depósitos, que tiene 7.000 millones de dólares vendidos en contratos de futuro, muy cerca del límite que le impuso para este año el FMI. Es decir, está en rojo total. Y aparte la dinámica es, el último mes vendió 1.300 millones de dólares y en 3 días de agosto vendió 430 millones de dólares, ¿no? Todo para pagar la cuenta de combustible. Pero evidentemente Massa toma nota de que lo que decían Guzmán o Pelle de llegamos a septiembre, no tenemos que pagar combustible y ahí zafamos, es imposible. ¿Hay posibilidad de que se refuercen las reservas con estas cosas que anunció Massa, el adelanto de pago de liquidación de exportaciones, los repo? ¿Qué es lo que debiera verse en las próximas semanas para encontrar un Banco Central que está en otra posición distinta de esta de que es la dinámica de colisión? Yo lo pongo en dos plazos, Maxi, 30, 60 días que se pueden conseguir dólares destrabando el mercado único y libre de cambio, que está trabado. Los exportadores liquidan lo menos posible y los importadores tratan de comprar lo máximo posible a un precio que todo el mundo sabe que está extremadamente barato. Uno ve que la inflación ha sido del 60%, con una devaluación del 30%. Entonces tenemos un atraso muy evidente ahí que si se destraba con algún mecanismo que aliente a que las liquidaciones vuelvan a cursarse como lo venían haciendo hasta mayo, podemos decir, ahí se consigue el oxígeno para 30, 60 días. Y después lo que plantea básicamente Massa es, bueno, yo además conseguí financiamiento, que hay un enorme signo de interrogación. Hoy mismo a la mañana sale un reporte de JP Morgan, que era uno de los supuestos bancos que iba a dar el repo, para nada positivo con lo anunciado ayer. Entonces, ese financiamiento, que es el que te permitiría llegar a marzo del año que viene para hacer un ajuste gradual y no un ajuste de shock, es donde existen enormes dudas. Ahí me parece que es donde más interrogantes existen. Creería que lo de 30 a 60 días, dándole algún aliciente a los exportadores para que liquiden, e insisto, sin hacer algo brusco, creo que empezando a mover el tipo de otra manera. Pensemos que en julio tenemos 8% de inflación,
con un dólar que se mueve al 5. Quiere decir que seguimos alimentando el problema y ahí necesitas destrabar el mercado de cambio. Ahí faltan 1.500 millones del último mes y que vuelva a tomar la dinámica normal. Bien, haces una última pregunta. Sí, una pregunta para Sebastián, digamos, justamente referido a la posibilidad de que Massa consiga dólares en bancos del exterior. Número uno, ¿qué posibilidades, cuánto puede llegar a conseguir? Y número dos, digamos, la expectativa que ayer el ministro dijo en la conferencia de prensa fue después de un julio y un agosto jugados con inflación alta, la inflación va a empezar a bajar a partir de septiembre. ¿Ese escenario existe o no? Bueno, sobre la primera pregunta, digamos, siempre hay plata a un precio, ¿no? Y ahí lo que pienso es que hoy por hoy el mercado de capitales a una tasa razonable, que no sea extremadamente onerosa, está absolutamente cerrado para Argentina. O sea, sí se pueden estas operaciones de repo, se pueden estructurar, por supuesto, y, digamos, y pueden funcionar la estructura financiera, digamos, pero no hay financiamiento para Argentina hoy por hoy. Ese es un tema. Yo creo que, de hecho, creo que... Perdón, para mí por eso respecto a esto de las operaciones de repo y demás, en su momento, hace 2 o 3 meses, Martín Redrado me había comentado que efectivamente había posibilidades de hacer operaciones de repo con algún fondo soberano o con algún banco al 6,5 anual, que obviamente para la Argentina es una tasa muy buena, si bien para el mundo es una tasa elevadísima, claro. y que en su momento la rechazó Guzmán, más allá de que a Guzmán se le quemaron todos los papeles, ¿no? Redrado consideraba que era una buena idea si cambiaban la hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta de Guzmán diciendo una cosa y Cristina bombardeándolo, y Guzmán planteando también un escenario idílico respecto a cómo crecía la economía y cómo todo se iba a solucionar cuando llegaran los dólares de la cosecha gruesa, y esos dólares llegaron y no se acumulaban en el Banco Central. Pero lo que quiero decir es que esto que cuenta Massa es algo que ya sondeó incluso en su momento con parte de su equipo. Tengo entendido que Daniel Marx hace rato está también trabajando con Massa y que esa posibilidad estaba. El tema es si esos dólares de corto plazo, que son préstamos y que hay que pagar una tasa de interés, te sirven en la urgencia de los próximos meses. Yo creo que, mirá, yo creo que efectivamente, como te decía, se pueden estructurar esas transacciones sin duda. Lo que pienso es que no digamos, en montos, digamos, que son mínimos. Realmente acá, me parece, como decía Chialba, creo que acá hay que destrabar el mercado de cambios. Hay que, digamos, que el apoyo empresarial que tuvo Massa tiene que traducirse en un acuerdo con el sector exportador. Ese acuerdo con el sector exportador va a tener que necesariamente tener incentivos económicos, claro, y también zanahorias y palos también, digamos. O sea, hoy con las tasas de interés locales que tenés, o sea, es una locura, ¿no? El hecho de que las tasas de interés locales estén tan bajas y te permitan financiar acumulación de inventarios. Se subieron fuerte, pero claramente en esta dinámica debieran subir todavía más. Lo venimos contando, digamos, para que el que tiene dólares no opte por financiarse en pesos con una tasa real negativa debajo de la inflación. Y además para garantizar también que el que tiene pesos lo ponga a tasa de interés y no a correr al dólar, ¿no? Pero me parece que esa lógica la han entendido y han enviado una señal respecto a esa lógica. Lo que no está es la letra chica de cómo van a cumplir con el eje ¿no? Del déficit del 2,5, de que el Banco Central no emite más hasta fin de año para financiar al Tesoro. Y fundamentalmente lo que vos decías, cuáles son los incentivos que se negociaron con estos sectores para que adelanten los dólares en estas semanas. Si fue fiscal, si fue cambiario, qué tipo de incentivo hubo. Sebastián Vargas, gracias. Gracias, Leonardo Chialba, muy amable los dos, muy interesante escucharlos.